para iniciar quisiera hablarles de lo que es SQL. ¿Sí? SQL básicamente es un lenguaje orientado al manejo de bases de datos relacionales. SQL por sus siglas en inglés, ¿sí? De Structured Query Language, traducido pues a nuestro idioma, lenguaje de consulta estructurada. A diferencia de muchos lenguajes de programación, SQL realmente la curva de aprendizaje es muy fácil, ¿sí? No es difícil de leer ni entender, incluso pues para una persona con muy pocos conocimientos. SQL se usa para describir conjuntos de datos que pueden pues ayudarle a responder algunas preguntas. Al usar SQL se debe utilizar una sintaxis correcta, ¿sí? ¿Y qué es una sintaxis? De hecho ya lo hemos tratado nosotros este tema en otras sesiones cuando veíamos cuando utilizábamos un lenguaje de programación como JavaScript, ¿cierto? Donde veíamos que la sintaxis básicamente es ese conjunto de reglas mediante pues las que se combinan correctamente los elementos de un idioma. La sintaxis SQL se basa, como ustedes pueden observar en este ejemplo, en frases o palabras del idioma inglés. Por ejemplo, una simple instrucción como para recuperar de una lista los apellidos de contacto cuyos nombres son María o Mari pues en inglés, podría ser como el que están ustedes observando acá en este momento. Sencillamente voy a utilizar 3 palabras reservadas donde le voy a decir que seleccione el campo primer nombre desde la tabla cliente, ¿sí? Cuando ese campo que es primer nombre tenga o contenga más bien el valor de Mari. Este nombre, como ustedes evidencian, pues está dentro de comillas, pueden ser comillas simples o comillas dobles, el cual pues le estamos indicando que es una cadena de texto lo que vamos a buscar, ¿sí? Ya más adelante pues vamos a ver de manera práctica cómo podemos utilizar esta sintaxis. Inicialmente pues es para que ustedes se vayan haciendo una idea de cómo funciona nuestro lenguaje SQL. Hablamos también, cuando hablamos de bases de datos, especialmente con un lenguaje SQL, podemos nosotros, o debemos más bien, ¿sí? es obligado tener que trabajar con un sistema gestor de base de datos, los famosos SGBD. ¿Y qué es un sistema gestor de base de datos? Sencillamente podemos definirlo como un conjunto de programas que permiten pues crear, permiten administrar y manipular pues bases de datos. Estos sistemas proporcionan herramientas para insertar, modificar, eliminar, ¿sí? Consultar datos, así como para garantizar la integridad, la seguridad y eficiencia de las bases de datos. Entre los numerosos sistemas de gestores de bases de datos que existen, puedo mencionarles, y de hecho he escogido 5 de ellos, ¿sí? Que son los más populares y pues por eso también digamos que los más utilizados. Dentro de esos hablamos de Oracle Database, tal vez el más utilizado de las grandes empresas debido pues a su robustez, a su escalabilidad y pues al soporte que brinda para bases de datos. Tenemos PostgreSQL. Postgres es de código abierto, ¿sí? Se destaca por su cumplimiento con los estándares SQL, su extensibilidad y pues su capacidad para manejar datos no estructurados. Podemos hablar también de SQL Server. SQL Server pues fue desarrollado por Microsoft. SQL Server está diseñado para administrar grandes volúmenes de datos y pues ofrecer soporte para análisis de datos, inteligencia empresarial y seguridad.
Tenemos también MySQL, ¿sí? También es de código abierto, al igual que SQL Server. MySQL se destaca por su velocidad, por su facilidad de uso y pues por su confiabilidad. Es ampliamente utilizado en desarrollo de sitios web, ¿sí? Aplicaciones web, especialmente bajo estándares actuales. Y para finalizar, pues tenemos como ejemplo Microsoft Access. Access pues también hace parte de los sistemas de gestión de bases de datos, en este caso orientado a aplicaciones de escritorio, ¿sí? Como hace parte pues de la suite de Microsoft Office, ¿sí? Al igual que Word, al igual que Excel, al igual que PowerPoint. Esto es una aplicación que hace parte pues de esta suite. Es utilizado para gestionar bases de datos pequeñas y medianas. Es ideal pues para usuarios no expertos en bases de datos. Permite crear bases de datos con formularios, informes y consultas sin requerir programación avanzada. De estos ejemplos que les estoy dando, de estos sistemas de gestión de bases de datos que existen, nosotros vamos a trabajar con MySQL, ¿sí? Es un motor, como les digo, un motor de base de datos que nos va a permitir de una forma fácil, sencilla, ¿sí? Confiable, poder crear todo nuestro sistema de gestión de bases de datos. ¿Qué es MySQL entonces? Ya hablamos de SQL, ¿sí? Ahora hablemos de MySQL. MySQL básicamente es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, ¿sí? El famoso RDBMS. MySQL, como les mencionaba en la anterior lámina, es de código abierto, ¿sí? Que utiliza SQL, este lenguaje de consulta estructurado para gestionar y manipular bases de datos. MySQL inicialmente fue desarrollado por MySQL Lab, ¿sí? Por allá en el año de 1994. Luego, posteriormente, en el año 2008, pues fue comprado por Microsoft Systems, y desde el año 2010, pues Oracle Corporation adquirió esos derechos. MySQL es conocido por ser uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más populares del mundo, especialmente por su naturaleza de código abierto y por su uso en aplicaciones web. Es uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más populares y se usa ampliamente en aplicaciones web. SQL es también un lenguaje orientado al manejo de bases de datos, ¿sí? En un sistema de gestión de bases de datos relacionales, o como les digo, el famoso RDBMS, permite crear, administrar, manipular bases de datos que almacenan pues, datos de manera estructurada en tablas relacionales entre sí. SQL, que es ese lenguaje utilizado para interactuar con una base de datos relacional, nos va a permitir realizar operaciones tales como crear bases de datos y tablas, ¿sí? Insertar, actualizar y eliminar datos, consultar datos con filtros y agregados, definir la estructura de la base de datos, como pueden ser claves primarias, claves foráneas, índices, ¿cierto? Nos va a permitir también gestionar permisos y roles. Los sistemas de gestión de bases de datos relacionales se definen o se establecen como un software que pues facilita el almacenamiento, la organización y la manipulación de datos estructurados en tablas relacionales. Estos sistemas pues usan SQL como el lenguaje de consulta y pues la gestión de bases de datos. Podemos mencionar algunas características de este sistema, como por ejemplo que posee o tiene conceptos de tablas, ¿sí? Que es la forma en la cual se organizan
los datos, ¿sí? Están las relaciones entre esas tablas. Las tablas pues pueden estar relacionadas entre sí a través de algunas llaves primarias o llaves foráneas. Ya en unos instantes, en un ejercicio práctico, vamos a entender y a evidenciar exactamente qué son esas llaves primarias y las llaves foráneas. En resumen, pues SQL es ese lenguaje estándar para interactuar con bases de datos relacionales, ¿sí? SQL proporciona una forma estructurada de consultar y modificar bases de datos dentro de un sistema de gestión de bases de datos relacionales, lo que permite a los usuarios, ¿sí?, y a las aplicaciones para gestionar eficientemente datos almacenados. Hablemos aquí de unos conceptos generales, conceptos que debemos nosotros entender para poder iniciar en este mundo de del modelado y de las bases de datos. Entendamos inicialmente que las bases de datos relacionales, por lo que es decir, requieren de cierto nivel de abstracción, es decir, se va ocultando la complejidad del diseño, ¿sí?, de la base de datos. Primero debemos nosotros analizar los requerimientos desde el punto de vista conceptual, entendiendo cómo las necesidades de la empresa o del sistema de información, y luego pues se va analizando desde el punto de vista de la lógica de los datos, y finalmente se analiza físicamente cómo se almacenarán los datos. Para eso entonces debemos entender y conceptualizar estos tres términos que ven ustedes acá. Lo que es una entidad es ese modelo de datos, o en el modelo en el modelo de los datos de entidad-relación, está basado en la percepción del mundo real, que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades, ¿sí?, y de las relaciones entre los objetos. Una entidad, si nosotros lo comparamos con la programación orientada a objetos, ¿sí?, que de hecho ustedes ya también conocen el tema. En la programación orientada a objetos, nosotros a los elementos, ¿sí?, al modelado dentro de la programación orientada a objetos, pues para nosotros un objeto tiene propiedades y valores, ¿cierto? En bases de datos, esos objetos aquí lo llamamos como entidad, y ya no tendríamos, o no se les menciona como propiedad valor, sino aquí hablamos de atributos. O sea, las entidades van a tener unos atributos, y es ahí donde entra el segundo concepto, ¿sí? Las entidades pues están descritas por un conjunto de atributos. Por ejemplo, una persona pues puede tener algunos atributos, ¿sí?, como pueden ser su nombre, sus apellidos, una edad, un documento de identidad, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de una cuenta bancaria, ¿cierto?, de una entidad financiera, puede tener atributos como el número de la cuenta, como el saldo, como la fecha de creación. Y tenemos el tercer concepto de lo que son las relaciones. Una relación es una asociación entre varias entidades. Por ejemplo, en la entidad bancaria, además de la cuenta bancaria, pues podemos tener esos clientes, ¿sí? Podemos tener un cliente o un usuario de esa entidad bancaria, ¿sí?, a la cual pues seguramente le tienen asociado, o va a estar asociado una cuenta de ahorros, una cuenta corriente. Entonces tendríamos las dos entidades. La primera entidad, que sería el cliente, ¿sí?, y la segunda entidad, que sería la cuenta, ¿sí? Dentro del modelo entidad-relación, las entidades, ¿sí?, las entidades se representan mediante
rectángulos, como puede observar ustedes en esta representación o en esta imagen, ¿sí? Hablábamos de una entidad persona y una entidad cuenta, y las entidades dentro del modelo entidad relación se representan mediante un rectángulo. Los atributos de cada entidad, como si hablamos de una persona, hablábamos de atributos como los nombres, los apellidos, la edad, una identificación, se representan mediante óvalos, y las relaciones entre dos entidades las vamos a representar mediante un rombo, ¿de acuerdo? Adicionalmente existen unas líneas que unen esos atributos con esas entidades y las entidades con esas relaciones. Generalmente pues también se le asigna un nombre a la relación. Entonces en este caso vemos que hay una relación que se llama titular. ¿Y cuál es la relación que existe entre una persona o entre un cliente y una cuenta? Es decir, que un cliente que tiene una identificación, tiene unos nombres y tiene unos apellidos, tiene asociada una cuenta, ¿sí? Esa cuenta tiene algunos atributos como puede ser el número de la cuenta, el saldo y pues una fecha de creación. Para una base de datos de un sistema bancario, como el ejemplo que estamos viendo nosotros acá, ¿sí? Se debe tener en cuenta que el modelo relacional convierta las entidades en tablas, bueno, en general para cualquier modelo. Cuando pasamos del modelo entidad relación al modelo relacional, ¿sí? Que es el que están viendo ustedes aquí en este ejemplo, en el modelo relacional ya las entidades no se representan mediante estos rectángulos, sino que se están representando mediante una tabla. Los atributos van a estar no en óvalos, sino van a estar de manera vertical, es decir, en columnas dentro de esa tabla. Fíjense que los atributos siguen siendo los mismos: el nombre, apellidos, edad de la entidad persona o de la tabla persona, ¿sí? Tenemos la identificación. Bueno, aquí hay algo adicional que es el correo, pero tenemos los otros: nombre, apellido y edad. Y de la entidad cuenta, aquí ya decimos que es una tabla en el modelo relacional, pero va a tener los atributos que inicialmente habíamos diseñado en el modelo entidad relación: el número de la cuenta, el saldo y la fecha de la creación. Y lo vemos acá: el número de la cuenta, el saldo y la fecha de la creación. Existe aquí también un concepto adicional, que es el de tupla, ¿sí? Una tupla sencillamente pues es ese conjunto de datos, o ese conjunto donde están agrupados todos los atributos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos acá una columna, ¿no?, o un atributo que es el ID persona, luego tenemos un país, ¿cierto? Luego tenemos aquí una identificación, un correo electrónico, unos nombres o un nombre de ese usuario, un apellido de ese usuario y una edad. Y por otro lado tenemos una entidad que se llama cuenta, y esa cuenta tiene también unos atributos, ¿sí? Que es el número de la cuenta, que es el titular, que tiene un saldo y que tiene también una fecha de creación. Cada uno de estos elementos está conformado por un registro. Cuando nosotros hablamos de registro, nos referimos a todos los datos en conjunto, todos los datos que hacen parte de cada uno de esos atributos. Entonces tenemos aquí un primer registro, ¿sí?, que me dice pues que tiene unos nombres que pertenece a Ana Méndez. Ana tiene una edad, tiene un correo electrónico, tiene un documento de identidad, tiene una nacionalidad y
un código que se le ha sido asignado. Estos registros dentro del modelo relacional es lo que se conoce como tupla, ¿sí? Ese conjunto de todos los atributos. Si nosotros analizamos aquí en la siguiente entidad, que es la entidad cuenta, aquí nosotros podemos observar también esas tuplas. ¿Y cuál es la tupla? Por ejemplo, aquí veamos esta de acá. Esta tupla me dice que tiene pues un número de cuenta, que tiene un titular, ¿sí? Este titular está asociado directamente con nuestra tabla persona. ¿Y cuál es la relación que existe? Precisamente entre ese ID de la persona. Aquí tenemos el titular 6, y si nosotros observamos aquí en la tabla persona, vemos que existe ese código, y el 6 le pertenece ¿a quién? A José Timado, ¿sí? Entonces ya empezamos nosotros a entender lo que es ese modelo entidad relación. Una entidad que se llama persona y una entidad que se llama cuenta, la cual nosotros vamos a poder de alguna manera empezar a relacionar los datos que existen en una entidad con otra entidad, y eso lo hacemos mediante la vinculación de los registros o de las tuplas, ¿sí? De ese conjunto de atributos que han sido designados. También hablamos nosotros acá de un concepto muy importante, un concepto propio de las bases de datos, que es el principio de unicidad. Como observábamos nosotros aquí en este gráfico, ¿cierto? Una entidad pues se puede representar con una tabla. Sin embargo, pues la relación que hay entre el titular, ¿sí? Aún no podemos, hasta este momento pues no está representado para poder definir como tal esa relación. En una base de datos relacional, pues las relaciones nos van a permitir evitar datos redundantes, ¿sí? Aquí en este ejemplo nosotros podemos deducir y podemos observar claramente pues que una persona o un cliente puede tener varias cuentas bancarias, ¿cierto? Y lo observamos aquí en este ejemplo. Tenemos aquí, por ejemplo, el usuario con el código 1, ¿sí? Donde tiene asociado un número de cuenta, es decir, Ana Méndez tiene asociada una cuenta, pero vemos que aquí se repite. Eso quiere decir que ella tiene asociadas dos cuentas. Obviamente no son las mismas, pueden ser, bueno, conocemos nosotros que hay de pronto las cuentas más comunes, que es cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Podemos establecer que de pronto tiene dos cuentas corrientes, ¿cierto? O dos cuentas de ahorro, o una cuenta de ahorros y una cuenta corriente, pero observamos que no son la misma, porque este tiene un número de cuenta y el número de cuenta que tiene asociado aquí es totalmente diferente. Para cada una de las cuentas bancarias asociadas a la misma persona se deben repetir pues los datos de la misma persona, sino que más bien se debe pues encontrar un mecanismo, ¿sí? Para relacionar la información de las dos tablas, y para ello pues se introducen algunos conceptos que son las claves, ¿sí? Bueno, dado que pues en una tabla no hay filas repetidas, se pueden distinguir unas de otras, es decir, que se pueden identificar de manera única, ¿sí? Por lo tanto, la manera de identificarlas inequívocamente pues es según los valores de los atributos. De esta forma pues se conoce como claves a los atributos que sirven para identificar los registros de forma inequívoca. En la tabla persona, aquí nosotros observamos que pues con el mismo número de documento de identidad
no puede, es decir, no hay dos personas que tengan un mismo número de documento de identidad. Eso pues realmente todos tenemos un número de identificación totalmente diferente. Entonces por eso se puede emplear ese atributo de identificación como la clave de la tabla persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un número o es un código, es un dígito, es un número que no se repite, es único para cada tupla de esta tabla. Asimismo, pues no deben existir dos cuentas bancarias con el mismo número de cuentas, ¿sí? Entonces aquí pues el atributo número de cuenta se puede emplear como clave de la tabla cuenta, ¿sí? Para poderlo identificar. Esto se puede presentar en un diagrama de entidad relación cuando los atributos pues que componen una clave se les marca pues con esta lineecita o subrayado, como podemos nosotros observar aquí en este momento. Fíjense que para la entidad persona aquí ya identificamos que el campo que va a cumplir esa característica de llave primaria o de llave principal es identificación. No lo podemos dejar edad, no lo podemos dejar apellido o nombres. ¿Por qué? ¿Por qué consideran ustedes que no? O en la entidad cuenta. Fíjense que el campo que se está designando como llave primaria es el número de cuenta y no el saldo y no la fecha de creación. De hecho, pues edad pueden haber muchas personas, ¿sí? Ni siquiera una o dos, muchas personas que pues coincidan con la misma edad, ¿cierto? Lo mismo dentro de una entidad. Bueno, en este caso el ejemplo que está de la entidad bancaria, pero pues en cualquier modelo de bases de datos es totalmente probable que existan personas con el mismo apellido, incluso con el mismo nombre, ¿sí? Entonces esos campos estarían totalmente descartados como candidatos para ser llaves primarias. El único que cumple con esa condición de que sea único, de que el valor no se vaya a repetir, es el documento de identidad, es decir, la identificación, ¿sí? Lo mismo con la cuenta. Saldo, pues cabe totalmente la posibilidad de que vayan varias cuentas con el mismo saldo, ¿cierto? Lo mismo la fecha de creación. En un día, incluso en el mismo minuto, en el mismo segundo, se pueden crear más de una cuenta. Entonces ese campo también estaría totalmente desechado porque no cumple con esa condición, mientras que el número de la cuenta sí es único, así sea en el mismo segundo, pero la centésima o la milésima de segundo va a ser diferente, ¿sí? Tengan el consecutivo, así estemos creando cuentas, digamos, en entidades a nivel nacional, ni siquiera que sean locales. A nivel nacional el número de la cuenta en ese mismo instante pues pueden estar creando varias cuentas, pero igual el sistema garantiza que la creación de esa cuenta, de esas cuentas pues van a tener un consecutivo y de esa manera pues no va a tener valores repetidos. Nótense aquí, o noten ustedes aquí, cómo los atributos tanto de identificación como de número de cuenta se subrayan, ¿cierto? Está subrayada esa palabra. Esto dentro del modelo entidad relación identifica ese atributo, ¿sí? Representando así pues que ese atributo es clave y que hace que cumpla con el criterio de unicidad, ¿sí? Es decir, de que sea único ese campo. Tenemos otro concepto de lo que son las claves candidatas, ¿sí? Se supone el caso de que esta entidad bancaria pues no solamente funcione a nivel local o nacional, ¿cierto? Sino que sea también internacional, ¿sí? En este caso pues podemos suponer también que realiza transacciones, no sé, puede ser vía internet, ¿cierto? Virtuales. Por lo tanto, bueno, podemos
contemplar también aquí el campo de correo electrónico o el correo del cliente o de la persona, ¿sí? Que sea necesario y que sea un campo obligado. En este caso, pues aquí ocurre también un par de datos a analizar. Al ser internacional el banco, pues puede existir un cliente en un país con el mismo número de identificación de otro cliente en otro país, ¿sí? Si nosotros hablamos en Colombia, pues eso no va a suceder. Pero si esta entidad el ejemplo que es la entidad bancaria hace presencia en varios países, eso sí puede suceder, que el número de identificación coincida con el de otra persona en otro país, ¿sí? En ese aspecto, pues el campo o el atributo de identificación ya no puede ser una clave de la entidad. Sin embargo, pues es importante y obligatorio saber a qué país corresponde cada cliente, ¿sí? De hecho, por eso aquí tenemos también un atributo que es el país. Y aquí es donde este conjunto de los datos, tanto de identificación como país, ¿sí? Si ambos cumplen con el criterio de unicidad, podemos nosotros diferenciar que dos personas en el mismo país, ¿sí? No tengan el mismo número de identificación. Bueno, aquí en esta diapositiva vemos pues las dos representaciones, una mediante el modelo entidad-relación y otra mediante el modelo relacional. La entidad persona aquí se representa en un rectángulo, aquí está representado, como lo dijimos, mediante una tabla, pero los campos siguen siendo los mismos, ¿sí? Identificación, que lo tenemos acá, el país, que está aquí en columna, la edad, que está pues en diferente orden, pero tiene los mismos atributos, la edad, el correo, ¿sí? El nombre, los apellidos y el ID de la persona. Una relación, bueno, dentro del mundo de las bases de datos existen básicamente tres tipos de relaciones. Hablamos de relaciones de uno a uno, de uno a varios y de varios a varios. Empecemos con este, que es el de relaciones de uno a muchos. Una relación de uno a varios o de uno a muchos, ¿cierto? Es ese tipo de relación más empleada. En este tipo de relación, una fila de la tabla A, ¿sí? O en este caso de la entidad persona, puede tener muchas filas coincidentes con la tabla B, es decir, con la entidad cuenta, ¿cierto? Pero pues una fila de la tabla B, de la tabla cuenta, solo puede tener una fila coincidente con esta entidad persona. Por ejemplo, aquí vemos que la tabla persona y la tabla cuenta tienen una relación de 1 a n o de 1 a muchos. Esa es la forma en la cual lo representamos. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos diseñando los diagramas de clases? Esas clases que se representaban en ese diagrama, aquí se representan o se llaman atributos, entidades, ¿sí? Y en ese diagrama de clases, las clases tenían unas propiedades, y las propiedades aquí pues son los atributos. Y de hecho allá también en ese diagrama hablábamos de la multiplicidad, y la multiplicidad en este caso aquí se llama esa relación, en este caso, que es de 1 a varios o de 1 a n. ¿Qué podemos nosotros analizar aquí en este diagrama, ¿sí? En esta representación en el que se denomina la multiplicidad de 1 a n, y se lee pues que una persona, ¿sí? Una persona es titular, fíjense, aquí está la relación, es titular de n cuentas, ¿cierto? En cuentas bancarias. De esta forma pues una persona puede tener más de una cuenta bancaria, ¿sí?
y se puede leer pues también de manera inversa, en la cual pues el resultado de muchas o de varias cuentas bancarias pueden tener el mismo titular. Cuando una relación es de uno a muchos, se mapea viéndolo ya en el modelo relacional. Fíjense que este cliente con un ID, con un identificador, lo veíamos también en una diapositiva anterior, pertenece o le han sido asignadas dos cuentas, ¿sí? Pero cada una con un número diferente. Es aquí donde hablamos de una relación de uno a muchos. Bueno, entendido esto, podemos nosotros entrar a hablar y a aplicar esta regla de mapeo de 1 a n en el modelo relacional, ¿sí? O en el modelo entidad relacional al modelo relacional, donde pues una relación de 1 a muchos se transforma en una columna en la que la tabla que tiene la multiplicidad de los muchos y todos los datos de esta columna existen como llave primaria en la tabla que tiene la multiplicidad. Vemos nosotros aquí ese ejemplo en el cual una persona, que aquí lo representábamos mediante un rombo, la entidad, la entidad la representamos mediante un rectángulo, ¿sí? Aquí ya pasa a ser una tabla y sus atributos podemos definirlos directamente en esa tabla. Existe también otro tipo de diagrama, otro tipo de relación, que es el de muchos a muchos, ¿sí? En una relación de muchos a muchos, pues la relación que hay entre una entidad y otra, pues se basa o se caracteriza en que la tabla o la entidad A, en este caso la entidad persona, puede tener relación con muchos campos de la tabla B, en este caso que es la publicación, ¿cierto? Bueno, aquí el ejemplo está representado mediante hablando por ejemplo de una biblioteca donde tenemos autores y tenemos publicaciones o libros, publicaciones, ¿sí? Entonces podemos decir que pues una persona o un autor puede publicar muchas obras, muchos libros, muchos artículos, y pues a su vez varios libros, varios artículos pueden ser publicados por varias personas. Este sería una relación de muchos a muchos. Y pues aquí hablaríamos entonces de una segunda regla de mapeo, ¿sí? En la cual en el modelo entidad relación a modelo relacional se transforma pues en una tabla cuya llave primaria está compuesta por llaves primarias de las otras tablas. Es decir, cuando tenemos este tipo de relaciones debemos crear una tercera tabla que me va a servir de puente entre estas dos entidades, únicamente cuando el tipo de relación es de muchos a muchos. Entonces se crea una tabla, un puente, una tabla alterna, la cual solamente va a contener, bueno, de hecho el nombre de la tabla en este caso aquí sería persona publicación, va a heredar el nombre de cada una de las tablas, y los campos que se van a relacionar dentro de esa tabla pues van a ser las llaves primarias de cada una de esas tablas. Por eso nosotros vemos aquí que tenemos ese puente entre la tabla personas y la tabla publicación, solamente con dos campos: el ID de la persona, que hereda de la tabla persona, y el campo ID publicación, que nos va a heredar de la tabla publicación. Y así sería representado mediante el diagrama relacional, las dos entidades, cada una con sus atributos. Aquí nosotros ya empezamos a identificar mediante estas siglas PK, primary key, cuál es nuestro campo que cumple con esa condición, ¿sí? Y mediante las iniciales FK
por sus siglas en inglés también, de foreign key, que es nuestra llave secundaria. Y por último tenemos el tercer tipo de relaciones, que es el de uno a unos. En una relación uno a uno, entidad A o la primera entidad solamente va a coincidir con un campo de la entidad B, en este caso que es empleado, persona empleado o persona cuenta, ¿sí? Aquí está de uno a muchos. De uno a uno solamente es una persona, va a tener un rol o puede adquirir un rol de empleado dentro de esa entidad bancaria, ¿sí? Y un empleado pues va a ser solamente una persona. Este sería un ejemplo de una relación de uno a uno. Y pues también tiene su regla de mapeo del modelo relacional del modelo de entidad relacional al modelo relacional, y esta sería nuestra representación. Por aquí tengo un ejemplo, un modelo de entidad relación de una biblioteca, pues en el que está no solamente con dos entidades, sino que aquí podemos observar que hay 1, 2, 3, 4, 5 entidades y todas están relacionadas, ¿cierto? Y cada una de estas entidades tiene sus propios atributos y tienen sus relaciones, donde pues tiene 5 entidades, hablábamos: la entidad estudiante, la entidad persona, la entidad editorial, la entidad libro y la entidad tema, cada una con sus